por permitirme participar en este tiempo enriquecedor, este tiempo que nos deja una enseñanza colectiva. Y el deseo de mi corazón es que aquello de lo que hayamos participado juntos les deje una ganancia en el corazón, deje una enseñanza, y detone también algunos pensamientos, algunas ideas, para que éstas de alguna manera busquen encauzarse para gloria de Dios, ¿verdad? Para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar ahora. Nos toca tratar el tema de el texto de Tito 2. Tito 2, en el versículo 3 al 5. Tito 2, versículos 3 al 5. Bien. Y bueno, de entrada voy a hablar primero, bueno, van a ser muy breves, o sea, van a ser solo pinceladas, pequeñitos, o me voy a ir me voy a pasar rápido, pero más o menos quiero darte una idea para que estemos enterados o claros del bosquejo, cómo seguir lo que vamos a hablar. Tito 2, 3 al 5 cae en un contexto, entonces vamos a hablar acerca del contexto en el cual esa carta se estaba dando, esa carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Tito. Después quiero mencionarte, dado ese contexto, cuál es de alguna manera el tema de esa carta. Recordemos que el tema de una carta finalmente es un tema que trata con la necesidad que se está presentando. Y después de ahí, pues vamos a hablar del contraste que hay entre Creta, la sociedad cretense, y también entre la iglesia, que es la sociedad espiritual dentro de esa misma sociedad cretense. Y finalmente, pues vamos a tratar los dos aspectos que nos menciona aquí la carta a Tito, que es el rol o la función, el comportamiento, la conducta de las mujeres mayores y de las mujeres jóvenes. Después de ello, pues tendremos una conclusión. Entonces, de entrada, vale la pena decir que esa carta a Tito fue escrita alrededor del 65 después de Cristo, antes del encarcelamiento final de Pablo, y trata dos problemas. El primero de ellos es el carácter y la personalidad de la cultura de Creta, que lo vamos a ver ahorita en versículos 12 y 13. Dice que dicho carácter se complicaba por la falsa enseñanza de los judaizantes. Entonces, son esos dos problemas los que Pablo va a tratar en esta carta. Por eso es que el tema de Tito, el tema de la carta a Tito, es doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Con este tema en mente, ¿verdad? Es que Pablo va a tratar en la carta a Tito todo tipo de necesidad que nos vamos a ir encontrando. Tenemos de lleno a Tito 2, del 3 al 5. Antes de ello, quiero pedirte que de favor me acompañes orando para poner en manos de Dios nuestro tiempo ahora, por favor. Amado Padre, te oro agradecido por esta noche y agradecido también por el privilegio que nos das de estar aquí juntos aprendiendo de tu palabra. Enfrentamos momentos difíciles, siempre son tiempos difíciles. Sin embargo, hay algunos desafiantes por su naturaleza. Nosotros queremos suplicarte tanto que prepares nuestro corazón, prepares nuestro espíritu, nuestra persona, que esté sumisa y que esté rendida a ti, Señor. Porque hay muchas cosas que de pronto le cuestan a nuestra naturaleza poder asimilarlas y poder tomarlas, pero Señor, apelamos al poder y la obra poderosa del Espíritu Santo
en nuestras vidas, para tener vidas obedientes a tu palabra, Señor, y que te honren y glorifiquen solamente a ti. Acompáñanos, por favor, en este tiempo. En Cristo Jesús te oramos estas cosas. Amén. Dice el versículo 3, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, en torno a la Biblia y el género, estos versículos también de pronto suelen ser tocados para de alguna manera hacer referencia a ese tema de la Biblia y el género, pero veamos qué cosas el apóstol Pablo intentaba enseñar a los hermanos cretenses y veamos también de ahí qué es lo que nosotros podemos deducir para ser ayudados en cuanto a este tema. Hay dos demográficas aquí que Pablo quiere tratar. Ya trató a los ancianos. Ahora va a tratar con las ancianas y dice, y las jóvenes, ancianas y jóvenes. Y vamos a ver esas dos demográficas ahora solamente. No nos vamos a detener en alguna otra más. Pero antes de analizarlas, quiero que pongamos pies en firme para ver dónde estamos parados en cuanto a esto que Pablo está diciendo a Tito, enseñar a las ancianas y a las jóvenes. Porque lo primero que hemos de ver es que hay un marcado contraste entre la expectativa y lo ya existente. ¿A qué me refiero con esto? A que la expectativa, cuando Pablo dice, te puse ahí, Tito, para que corrijas, para que rápidamente comiences a traer mejora aquí, Pablo nos presenta, caray, o sea, una expectativa hasta pareciera inalcanzable. Otros Jesús ahí encarnados en los ancianos intachables, pónganse a la mujer, hijos creyentes, libre sospecha, libertinaje, obediencia, debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, o sea, una serie de características que Pablo hace mención acerca de los ancianos, que definitivamente aún para una sociedad, aún para una comunidad cristiana, nos es demasiado difícil. Ahora, ¿qué decir si tú te encontrabas en una de esas pequeñas casa-iglesia en Creta, de alguna de esas iglesias en Creta, iglesias en desarrollo? Pues Tito 1:10 dice que los cretenses, dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Entonces tenemos este tipo de carácter ahí en Creta, rebeldía, charlatanería y engañadores y el engaño. Y luego dice de los mismos cretenses, que así menciona un poeta de ellos mismos, que son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Mira la expectativa y mira las realidades. Hay un marcado contraste. De hecho, hay una palabra del griego cretizo que viene de cretense, que básicamente iba a significar mentiroso. Los cretenses, los mentirosos, ya se había acuñado, ya se había de alguna manera vinculado esa falla de carácter, ese pecado a un grupo de personas, al punto que se acuña ese término de cretizo, o sea, mentiroso. Eres un cretizo, eres un mentiroso. Ahora bien, los cretenses, o sea, tenían ciertas características que volvían más complicada justamente la instauración del evangelio, de las personas que creen en Cristo y que viven para honra y gloria de Cristo, porque siempre la cultura tiene su fuerza. La cultura estira, ¿verdad? Y quiere someterte
quieren sujetarse, pero los cretenses eran personas infames por su traición y por su avaricia. Muchos de los hombres que estaban ahí en Creta eran sirviendo en la isla de Creta, eran mercenarios que de alguna manera eran contratados y donde les pagaran más, ¿verdad? Pues ellos cumplían labores de aniquilar, o de matar, o de acabar con, o de crear revueltas y todo ese tipo de situaciones. Había en Creta, eran ciudades inseguras, plagadas de violencia, de corrupción sexual. Y bueno, puntos buenos eran sitios estratégicos donde se podía desembarcar y todo ello. Y Pablo vio ahí en las islas de Creta como un potencial para plantar iglesias. Y es donde finalmente se plantaron. Se presume, por lo que dice la carta de Pablo a Tito, se presume que muchos hermanitos, ¿verdad?, comenzaron a dirigir, obviamente de Creta, comienzan a dirigir en las iglesias de Creta, y de alguna manera todavía traían este tipo de afectaciones en el estilo de pensamiento, dado que pues obviamente en la conversión no rápidamente uno cambia, muchos sí, ¿verdad? Pero otros es un proceso el de la santificación, ¿no? Bueno, pero otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que estos hermanos, algunos de ellos habían mezclado sus ideas sobre Jesús en relación con las ideas que tenían acerca de otros dioses, específicamente de dioses como Zeus, del cual pues era engañador, era mentiroso y se contaban muchas, pues ahora sí que relatos acerca de él, de cómo era justamente mentiroso, corrupto, engañador en su carácter. Y cuando tú asocias a un Dios así y luego te presentan a Cristo, aunque ves a Cristo como algo mucho mejor, lo cierto es que el salir y el dejar atrás todo ese tipo de aspectos, pues se vuelve complicado porque ya están enraizados en la propia cultura, incluso por décadas. Entonces, ahí estamos, en ese marcado contraste entre los cretenses y la nueva sociedad de cristiana, ¿verdad? Esta nueva comunidad, la cual se había instaurado ahí en Creta. Vamos con las ancianas y después pasamos con las jóvenes. De las ancianas o de las mujeres mayores, como dice el 3, inicia diciendo a las ancianas. Vamos a poner también esta parte, el tema de la edad. Por el promedio de vida de aquellos tiempos, una anciana era más o menos una mujer de 50 años y una joven era más o menos una mujer de 20, 25, hasta todavía 30 años. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Claro que podemos contextualizarlo a nuestro tiempo, porque finalmente se hablaba a ancianas y jóvenes de aquel tiempo, como se hablará a ancianas y jóvenes de este mismo tiempo. Se dice que ellas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni adictas al vino, y deben enseñar lo bueno. Cuatro aspectos. Dice que reverentes en su conducta. Entonces, las hermanas mayores que contribuyen a la edificación de la iglesia son mujeres que en el vestido, en su forma de hablar, en el uso de su tiempo y en su conducta, actúan de acuerdo a la condición santa que profesan. Recuerden, no perdamos de vista sana doctrina. El tema de Tito es, perdón, doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Doctrina y culturas sanas, conductas sanas en una cultura pagana. No perdamos de vista eso porque finalmente es lo que impacta. Y hablamos de conducta, dice que actúan de acuerdo a la condición santa que profesan. No solo la conducta, también dice no calumniadora. Entonces las hermanas mayores, las que actúan de acuerdo a la fe que profesan, profesan, son mujeres que no deshonran ni acusan falsamente a otros, que cuidan su lengua al hablar y evitan la propagación de chismes.
Esas son, así han de ser las mujeres ancianas o mayores en nuestra iglesia. O sea, que tienen una doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Otro aspecto dice que ni adictas al mucho vino. Entonces, las hermanas mayores, las que actúan de acuerdo a la fe que profesan, son mujeres que cuidan lo que entra por sus bocas, bebidas embriagantes, porque les importa lo que sale de ellas también, palabras que deshonran. Ya lo vimos, ya lo hablamos un poco más atrás, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Entonces, vamos dándonos cuenta de que la doctrina y la conducta son hermanas, van juntas, no, no podemos excluirlas, de hecho son mutuamente incluyentes, están juntitas. Y otro aspecto también es que dice que son maestras del bien. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que las hermanas mayores, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres que enseñan y guían bíblicamente a las mujeres más jóvenes. Esta es la conducta propia de las mujeres mayores. Son maestras del bien. Todo esto, mis hermanos y mis hermanas, viene a ser como hablábamos en la sesión anterior, cuando Pablo toma ese código familiar, ¿verdad? Ese código ético y presenta algo mucho mayor, código ético de los griegos, y en el Evangelio presenta algo mucho mayor, donde te dices, wow, o sea, es mucho mejor. Y para la mujer griega que estaba escuchando las palabras de Pablo en Efesios, en Colosenses, diría, sí que es increíble y es especial. Y hablamos también de que para los hombres que no tenían ningún tipo de responsabilidad, pues Pablo también les pone mucha responsabilidad ahora. Bueno, de la misma manera, esto vendría a ser la contraparte de lo que las mujeres mayores estaban haciendo y pensando y teniendo incluso como formación teológica acerca de Dios, ¿verdad? Esta era la contraparte que Pablo proponía. Ya les propuso a los ancianos, lo que hablábamos ahorita al inicio, pero esos ancianos que propone ahí son ancianos en torno al rol o al oficio, en torno a la función eclesiástica. Aquí estamos hablando de ancianas en términos de edad, en términos de una demográfica. Luego pasa con las jóvenes, con las madres, ¿verdad? Con las madres jóvenes. Dice en el 5, en el 4 dice, aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que las mujeres jóvenes también tienen un llamado en la palabra de Dios. Dice que han de amar a sus esposos y a sus hijos. Las hermanas jóvenes, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres cuyo interés mayor está en manifestar un amor bíblico por los de su casa. Un amor bíblico por los de su casa. Esta temática, desde hace quizá décadas, se viene sacando a la mujer del hogar, se viene pugnando, se viene hablando, manifestando, que de hecho es como es de condición baja o incluso humillante, o no bien vista, que una mujer pueda tener anhelos piadosos, cristianos, amorosos, centrados en su hogar, en su esposo, en sus hijos, porque no, pues ha de andar allá afuera también compitiéndole y buscándole e intentando otros sitios, otros roles, otros lugares. Ojo, no estoy para nada diciendo aquí que la mujer no puede hacer eso, pero lo que sí estoy diciendo es que son las mujeres
en este rol que estamos hablando, son llamadas a amar el interior de sus hogares, a manifestar un amor bíblico, porque esas son las mujeres que contribuyen a la edificación de la iglesia, porque es lo que Pablo, con esta nueva sociedad que pisaba Creta, esta sociedad espiritual, Pablo deseaba crear una verdadera diferencia, porque las mujeres jóvenes no estaban haciendo eso. Las mujeres jóvenes estaban empoderadas, las mujeres jóvenes estaban queriendo salir de este tipo de escenarios, a los cuales es un privilegio, ¿verdad? Tener o formar parte de ellos. Y dice también que han de ser sensatas y puras. Las hermanas jóvenes, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres de mente sobria y templada, que mantienen su corazón libre de toda pasión. Cuando Pablo habla en el inciso A que acabamos de tocar ahorita, nuevamente, doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Cuando Pablo habla eso, y ahora manifiesta esta parte, deja ver que el cuidado, ya habló de los hombres, de hecho en los versículos de arriba ya habló de los hombres, pero el cuidado, ¿verdad? Que ha de tener una mujer también, particularmente una mujer joven, de no, a lo mejor no comenzar a relacionarse emocionalmente, de alguna manera a no permitir que la mente, que el corazón de alguna forma se entrelace con algún tipo de pasión, con algún tipo ¿y cómo sería? Y cómo no, dice Pablo, es de mente sobria y templada. ¿Por qué? Porque ahora tiene un Señor, ahora forma parte del Evangelio, y justamente esa mujer es una mujer que ama el hogar, porque el hogar cobra significado por el matrimonio, y cobra significado por los hijos, si los hay, sensatas y puras. Y luego dice que, como punto C, dice, cuidadosas del hogar. Las hermanas jóvenes, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres con devoción al hogar y a los deberes familiares. Cuando hablamos de devoción, hablamos mujeres que se dedican al hogar, que con pasión, no digo que no pueden trabajar, sino más bien que se dedican en el tiempo que les sobra, y en el tiempo que no les sobra, sino que en todo momento su hogar es algo que les ilusiona, su hogar es algo que les importa, es algo por lo cual tienen expectativa, tienen sueños, desean que algo pase, o sea, quieren disponerlo para Dios, y cuando tienen todo ese tipo de pensares, pues obviamente actúan de acuerdo a ellos. De alguna manera, Pablo con todo esto nos está diciendo que la mujer cretense, la joven, andaba de apasionada por allá, que la joven ya andaba allá afuera y ya estaba siendo presa a algunas tentaciones, y que no estaba amando el hogar, había dejado, sus ojos habían dejado de brillarle por temas del hogar. Y dice también que han de ser bondadosas. Las hermanas jóvenes, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres que obran bondadosamente hacia los demás, principalmente para con los de su familia. Obran bondadosamente hacia los demás. También estas son las que contribuyen, las que de alguna manera no se han perdido, no se han alejado, no han pasado por alto, ¿verdad? El afecto, el amor, el aprecio que deben de tener justamente por los demás. Esta palabra bondadosa significa buena de carácter. La Nueva Traducción Viviente traduce como hacer el bien. La Biblia de las Américas traduce como amables. La traducción del lenguaje actual traduce como atender bien a su familia.
Entonces, este aspecto es un aspecto relacionado a la operación o la influencia que puede tener en otros, que es una influencia útil, una influencia beneficiosa y en el buen sentido rentable, o sea, que deja dividendos. Esa es la mujer que habría de ser la mujer cristiana, ¿verdad? La joven. Y dice que obediente a su esposo. Las hermanas jóvenes, las que contribuyen a la edificación de la iglesia, son mujeres que otorgan de manera voluntaria la dirección piadosa de sus esposos, perdón, voluntaria la dirección piadosa de su vida y hogar a sus esposos, algo que habíamos hablado en la reunión anterior. Dice que son obedientes, o sea, que han aprendido a someterse a sí mismas. Y que el ser obedientes no implica que igualdad y valía delante de Dios son distintas, ¿no? Pero en el diseño divino, cada uno de nosotros juega un rol importante. Entonces, esto se le demanda a la mujer. Y bueno, en cuanto a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Surgirían preguntas como, ¿están las mujeres jóvenes dispuestas a prestar atención a tal sana doctrina? De tal manera, porque termina diciendo ahí Pablo, que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa tanto que las mujeres mayores y las mujeres jóvenes tengan en mente esto que Pablo está enseñando? Porque algo que Pablo rápidamente podía ver y que era una manifestación de la misma cultura cretense, ¿verdad? Cuando tenía algún contacto con algún cristiano, con algún discípulo, hermano o hermana en la fe, pues justamente era el hecho de que se andan pareciendo a nosotros. ¿Cuál cristiano? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál cambio? ¿Cuál gracia que se ha manifestado para que ustedes renuncien a todo tipo de pasiones y que la gracia sea maestra y enseñe a renunciar con todo tipo de maldad? O sea, no se veía ningún tipo de diferencia. Es el llamado, ¿verdad? Es a que tengamos una meta. ¿Por qué la mujer mayor se comporta de tal manera? ¿Por qué la mujer joven se comporta de tal manera? Porque quiere acreditar, porque quiere darle la fama y la reputación sanas que corresponden al evangelio, porque desea que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea blasfemada. Ese es el deseo de Pablo, de que espiritualmente el evangelio alcanzara y corriera y se expandiera a su máximo potencial, a su máximo potencial. Y dicho potencial se ve trastocado si las mujeres, en este texto que nos corresponde, no están viviendo una doctrina y conducta sanas en una cultura pagana. Pues es lo que he querido compartir con ustedes. Una parte final, diría que este texto de Tito 2, del 3 al 5, nos arroja aspectos relevantes en cuanto a cómo impacta la vida espiritual de cada demográfica, mujeres mayores y mujeres jóvenes en la iglesia. Las mujeres han de expresar una doctrina y conductas sanas en una cultura pagana. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios les bendiga.